Soy el doctor Humberto Vaccaro. Estamos comenzando este segundo taller sobre patología anexial estructural benigna, que completará el doctor Luis Rodríguez a continuación de mi presentación. El análisis de los casos clínicos que vieron en el primer taller y que continuarán viendo en este y los siguientes está basado en el patrón de reconocimiento de las imágenes o caracterización subjetiva, que en realidad tiene poco de subjetivo porque lo que sucede es que en nuestro cerebro se compara lo que estamos viendo con toda la información que ahí tenemos almacenada. Nuestra intención es que lo que han visto y verán pase a formar parte del bagaje de imágenes almacenadas en vuestra memoria, que podrán ir acrecentando con las que vayan encontrando en el quehacer profesional. Como apreciarán, nuestro enfoque se aparta de los sistemas de puntuación para hacer el diagnóstico y creemos estar en el camino correcto. De hecho, el grupo IOTA ha incorporado en su sistema los descriptores simples, que no es otra cosa que el diagnóstico por patrón de reconocimiento de algunas patologías. Primer caso: paciente de 29 años en el día 24 del ciclo, con una masa anexial izquierda y el ovario derecho normal. Aquí está el ovario derecho por detrás del útero con algunos folículos centrales, y en el lado izquierdo esta masa que es de un contenido líquido con estas estrías transversales y esta zona sólida que produce una fuerte sombra acústica. Hay un componente graso, que es esta parte más ecogénica, y esta sombra acústica. Esto es prácticamente patognomónico de un teratoma benigno. Caso 2. Una paciente con el antecedente de un absceso tubo-ovárico tratado. Aquí vemos el ovario, un ovario normal, y adosado al ovario esta estructura quística alargada, tortuosa. Aquí hay un puente que conecta esta estructura. Esto es entonces una sola imagen que está acodada con un tabique que presenta estas perlas, imagen típica de un hidrosalpinx. Caso 3. Paciente de 49 años, DIU retirado y enviada por masa anexial compleja, con flujo vaginal. Aquí tenemos nuevamente una estructura alargada, quística, tortuosa, con pseudotabiques. Estos son invaginaciones de la pared, de la trompa en este caso, y uno la puede continuar moviendo el transductor. Aquí se ven estas perlitas en las paredes y el antecedente clínico, más esta pared gruesa y este contenido que es grumoso, y nos permite plantear el diagnóstico de un piosalpinx. Caso 4. Masas anexiales bilaterales. Aquí están viendo ustedes un corte coronal de este útero y un endometrio secretorio. A la derecha esta imagen quística, grumosa, espesa, y al extremo derecho una estructura que corresponde a un cuerpo lúteo porque está rodeada por este anillo vascular. Entonces tenemos en el lado derecho un cuerpo lúteo y el resto del ovario una estructura con características de quiste endometriósico.
Al otro lado aparece esta imagen grande, hiperecogénica, con tejido de aspecto graso, de un límite posterior muy difícil de delimitar, lo que es muy característico de el teratoma maduro. Ustedes ven que aquí prácticamente es imposible diferenciar el límite posterior de la masa, y puede ayudar mucho aquí la visión por vía transabdominal. Caso 5, paciente de 26 años, sin anticoncepción hormonal, sin antecedentes de DIU, sin antecedentes de PIP. A veces los diagnósticos son bastante complicados, es bastante difícil poder hacer un diagnóstico muy preciso. Aquí está el útero, por detrás del útero esta imagen quística trabeculada y esta masa que está a continuación, un endometrio estrogénico, esta masa anexial izquierda, y en el lado derecho toda esta gran estructura. Aquí está apareciendo parénquima ovárico, y esto que se ve con aspecto de tejido graso, lo más probable es que sea epiplón, que está rodeando esta masa. En que aparecen dos componentes, uno más externo, que es el ovario, y uno más interno, pareciera un cuerpo lúteo esto, pero esta es la trompa, una trompa muy hipervascularizada, un ovario también hipervascularizado, todo esto encapsulado por epiplón, y esto es un absceso tubovárico, trompa y ovario. Caso 6, quiste anexial derecho. Aquí está el ovario de aspecto normal, y por dentro del ovario esta estructura quística alargada, tortuosa, con estas perlitas en las paredes. Uno puede seguir, hay una continuidad entre las diversas cavidades quísticas que se vuelven sobre sí mismas, y esto es muy típico de un hidrosalpinx. Posiblemente hubo un proceso inflamatorio aquí antiguo, por el aspecto del contenido del quiste. Caso 7, 26 años, dismenorrea. Y aquí tenemos entonces en el lado derecho igualmente una estructura quística alargada, tortuosa, con las paredes con estas irregularidades. Al lado un quiste grumoso, que tiene todas las características de ser un quiste endometriósico. Y en el otro lado, en el lado izquierdo, esta imagen quística acodada que corresponde a una trompa, a un hidrosalpinx. Caso 8, paciente que es enviada por la presencia de un tumor ovárico. El útero con endometrio estrogénico, por el grosor lo más probable que sea preovulatorio. Y vamos a ver el ovario. Aquí aparece el ovario con una imagen densa, hiperecogénica, de aspecto graso, que provoca atenuación del ultrasonido, un poquito sombra acústica, y en la periferia se observa
parénquima ovárico normal con algunos folículos antrales. Esta imagen bien delimitada, sin vascularización, corresponde a un teratoma ovárico maduro. Caso 9, 26 años, día 12 del ciclo, sin anticoncepción, en seguimiento de ovulación por un síndrome ovario poliquístico. Se ve el endometrio ahí estrogénico, o sea, un endometrio lineal, en realidad tipo 0. Y en el lado derecho, un ovario con un folículo dominante, y esta imagen redondeada, muy homogénea, que podría corresponder a dos posibilidades diagnósticas. Una, que sea un endometrioma, echamos de menos el depósito de sales de colesterol en las paredes, o un teratoma, le faltan elementos más hiperecogénicos como de contenido graso. Vamos a ver si podemos aclarar el diagnóstico. Ahí está el folículo dominante, muy de acuerdo con el aspecto del endometrio. Esta masa que no tiene flujo interno. Y vamos al otro lado, y acá encontramos una estructura similar, pero con estas imágenes densas en las paredes que nos ayudan a aclarar el diagnóstico. Un endometrioma ovárico bilateral. Eso es todo por mi parte. Dejo con ustedes al doctor Luis Rodríguez, que continuará desarrollando este taller. Muchas gracias, doctor Bacaro. Los talleres lo hemos diseñado, lo hemos pensado para reforzar los conceptos entregados en las clases, en cada una de las clases que se han ido presentando y que se van a seguir presentando. El doctor Alberto Iturra, en una clase reciente, nos entregó una actualización de la evaluación y el manejo del síndrome de ovario poliquístico. Y permítanme ustedes comenzar mi presentación en este taller refiriéndome a los conceptos ecográficos del ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico está constantemente en evaluación y constantemente han ido saliendo recomendaciones tanto para su manejo como en el diagnóstico. Es así como este grupo, en el año 2018, publica en esta revista, en esta prestigiosa revista, unas recomendaciones para el diagnóstico y manejo del síndrome de ovario poliquístico. El mismo grupo, este año, en el año 2023, en agosto del 2023, publica en esta otra revista una actualización de esta guía para la evaluación y manejo del ovario poliquístico. Dentro de esta guía hacen algunas recomendaciones para la evaluación desde el punto de vista ecográfico. ¿Y cuáles son estas recomendaciones? Como en todo examen ginecobstétrico, debe considerarse la fecha de última menstruación. También la vía de evaluación. No es lo mismo evaluar los ovarios por vía abdominal a cuando se hace vía transvaginal y o transrectal. También recomiendan contabilizar los folículos menores a 10 milímetros por ovario. También debe medirse
deben medirse los ovarios en sus 3 dimensiones e informar el volumen. Ustedes pueden ver en esta imagen el ovario en un corte longitudinal, en un corte transversal, en que se mide y se informa el volumen. También en la evaluación del ovario poliquístico deben considerarse la presencia de otras imágenes que puedan alterar ya sea el aspecto del ovario como el volumen de los ovarios. Sean estos quistes, cuerpos lúteos hemorrágicos, folículo dominante o cualquier otra imagen que pueda, como les dije, alterar ya sea el aspecto como el tamaño de los ovarios. Y por último, siempre debe caracterizarse e informarse el grosor del endometrio. Siempre es recomendable usar, mientras sea posible, la vía transvaginal o transrectal. Y acá un concepto que es muy importante es que no existen criterios definitivos para definir ovario poliquístico en adolescentes. Es más, se recomienda esta evaluación 8 años post-menarquia. Y esto es relevante desde el punto de vista clínico y manejo porque muchas niñas van a un control ecográfico rutinario con ciclos menstruales normales, cíclicos, etc. Y se encuentran con ovarios de aspecto que puede tener el aspecto poliquístico, pero que no lo son. Y el ecografista coloca el rótulo de ovario poliquístico o micropoliquístico y las niñas empiezan a ser sometidas a tratamientos hormonales, especialmente anticonceptivos, innecesariamente. ¿Y cuáles son los marcadores ecográficos para definir ovario poliquístico? Y voy a insistir en niñas, en mujeres 8 años después de su menarquia. El más importante marcador es el recuento folicular sobre 20 en uno o los dos ovarios. Ustedes pueden ver acá un ovario y pueden contar perfectamente más de 20 folículos en este ovario. Este es considerado el mejor marcador para definir ovario poliquístico en mujeres con más de 8 años post-menarquia. El otro criterio importante es el volumen ovárico sobre 10 centímetros cúbicos en uno o en los dos ovarios. Y también hay que tener en consideración que por vía abdominal un marcador importante es la presencia de 10 o más folículos en alguna de las secciones del ovario. Por ejemplo, acá hay más de 10 folículos en el corte longitudinal, también acá en el corte transversal. Y el otro marcador que también se considera importante por cuando se utiliza la vía abdominal es el volumen ovárico, sobre 10 centímetros cúbicos. Por último, no es lo mismo informar ovarios de aspecto poliquístico y aumentados de volumen a informar síndrome de ovario poliquístico. Desde el punto de vista ecográfico, nunca debe informarse síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es, como por definición, un conjunto de signos y síntomas con marcadores ecográficos, que es parte del síndrome, pero también una serie de otros parámetros biológicos para considerarlo como un síndrome de ovario poliquístico. Por lo tanto, nunca debe, desde el punto de vista ecográfico, el ecografista nunca debe informar síndrome de ovario poliquístico.
Bueno, ahora comenzaré con los temas que nos corresponden a este taller. Vean ustedes este primer caso, estas primeras imágenes que les estoy mostrando de una paciente post-histerectomía. Recuerdo perfectamente que no eran más de 2 años después de haberse realizado la histerectomía. La paciente acudió a un control ecográfico porque se había conservado sus ovarios. Y ustedes ven acá este hallazgo ecográfico de una imagen quística alargada, tabiques incompletos. Acá se ve mejor, ustedes pueden ver cómo esta estructura está plegada en su eje, tabiques incompletos. Fíjense ustedes el volumen, 160 centímetros cúbicos. Hydrosalpins Giras 3. En la misma paciente, la misma imagen, pero ahora en 3 dimensiones. Se ve claramente cómo estos tabiques incompletos son pliegues, son parte de la curvatura que tiene la trompa en su eje. Otro tabique incompleto y acá un pliegue de la pared que muchas veces pueden simular áreas sólidas en un corte de 2 dimensiones. Hydrosalpins Giras 3. Otro caso, una paciente posmenopáusica, miren ustedes el volumen ovárico, 1.5 centímetros cúbicos, un ovario absolutamente normal, pero acá se visualiza una imagen quística adyacente al parénquimo ovárico, que es esta imagen alargada, con estas perlitas aquí. Se planteó el diagnóstico entonces de un Hydrosalpins Giras 3. La misma paciente, otro corte de la misma trompa. Acá se mide el volumen, 16 centímetros cúbicos. El contenido aquí se ve algo grumoso, levemente grumoso. Y estos pliegues, fíjense ustedes que pueden perfectamente informarse quizás como un área sólida. La misma imagen, pero ahora en 3 dimensiones. Y aquí se ve claramente tabiques incompletos, y estos que podrían ser áreas sólidas son pliegues de la pared de la trompa, no son áreas sólidas. Fíjese usted acá hay otro pliegue que en el corte de 2 dimensiones pueden perfectamente simular áreas sólidas y no lo son. Siempre que sea posible utilizar las imágenes tridimensionales para aclarar estas dudas que puedan surgir durante el examen. Otro caso, una paciente post-histerectomizada. Acá está el anexo derecho. Ustedes pueden ver un parénquimo ovárico con un folículo. Aquí un área quística cercana, muy cercana al parénquimo ovárico. La misma imagen, anexo derecho, la misma paciente. Acá se ve más claramente la alargada de esta trompa, de esta imagen. Tabique aquí incompleto. Volumen 44 centímetros cúbicos. Hydrosalpins Giras 3. La misma paciente, pero al lado izquierdo, anexo izquierdo, ¿cierto? También con un ovario acá de aspecto normal y adherido al ovario esta imagen quística con un tabique incompleto aquí mucho más grueso. El volumen, eso sí, de esta imagen es mucho menor, de 8 centímetros cúbicos. Hydrosalpins Giras 3 bilateral. Esta es una paciente de 58 años, posmenopáusica, y acude a un control por un quiste ovárico. Aquí ustedes pueden ver el ovario derecho, sólido, de aspecto normal, con un volumen muy pequeño, menor a 1 cc. Y en el anexo derecho, adherido al ovario, esta imagen quística alargada, contenido ecolúcido homogéneo. Hydrosalpins, Giras 3. Ese era el control del quiste.
La misma imagen, la misma paciente. Aquí ustedes pueden ver la trompa en 3D y nuevamente les muestro este tabique incompleto acá que corresponde a este tabique que está acá. Hydrosalpinx Gira 3. La misma paciente, 58 años, posmenopáusica, que estaba que acude a un control por un quiste ovárico. Miren el ovario izquierdo. En este caso, fíjese usted a un ovario absolutamente normal y aquí empieza a aparecer una imagen quística que resultó ser esta, nuevamente una imagen quística alargada, tabique incompleto, volumen 22 centímetros cúbicos, Hydrosalpinx. La misma imagen, en este caso el anexo izquierdo, nuevamente les muestro acá que miren este tabique grueso que hay acá, como se ve en la imagen tridimensional. Aquí la comunicación entre estas dos secciones de la trompa. Pliegue, está plegada la trompa en su eje. Hydrosalpinx. Acá dos videos de la misma paciente. Anexo, aquí se están viendo los ovarios. Este es el anexo izquierdo, el anexo derecho. Vean ustedes, aquí en el anexo derecho aparece esta imagen quística alargada, este tabique incompleto. Y acá en el anexo izquierdo una cosa similar, una imagen similar, un contenido un grumoso un poco más denso que el del lado derecho. El volumen acá es de 60 centímetros cúbicos y acá en el lado izquierdo de 170 centímetros cúbicos. La misma paciente, también con antecedentes de una histerectomía con un hidrosalpinx bilateral. Otro caso clínico. Esta paciente de este año, 2023, 43 años, que consulta en un servicio de urgencia por un dolor hipogástrico y en fosa ilíaca derecha. Sensación febril no cuantificada. En urgencia es evaluada y se le solicita un TAC de abdomen pelviano que se informó como normal y descartaron un cuadro apendicular. Se deriva a su casa, la paciente sigue con molestia y consultó a las 48 horas con un ginecólogo, una consulta ginecológica, y el ginecólogo solicita una ecografía transvaginal. Y acá están las imágenes de esa ecografía, de esa evaluación ecográfica. En el anexo derecho, acá lo que se interpretó como ovario, impresiona que esto fuera un quiste, no es muy fácil delimitar el ovario, pero acá, mire, esta imagen alargada, paredes gruesas, tortuosa, contenido grumoso denso. La misma imagen anexial derecha, acá se ve algo de parénquima uterino y nuevamente esta estructura tubular, paredes engrosadas, contenido grumoso denso, que se interpretó como trompa. La misma, pero acá se aplica el Doppler. Ustedes pueden ver que se ve algo de vascularización acá, pero nuevamente esta estructura alargada, contenido brumoso. Diagnóstico: a las 48 horas de haber consultado en urgencia, un complejo tubo ovárico derecho Girard 3. La misma paciente, el mismo caso, 2 meses después acude a un nuevo control ecográfico y acá se ve claramente el ovario derecho absolutamente normal, muy bien delimitado, con una imagen folicular en su espesor.
Pero fíjense ustedes la trompa de esta paciente, cómo se transformó, ¿cierto?, de un piosalpin a esta estructura alargada con estas perlitas, tabiques incompletos. Este es el corte longitudinal y este es el corte transversal. Acá está, vean ustedes el ovario. Se transforma de un piosalpin o de un complejo tubo ovárico a un hidrosalpins derecho, en este caso. GIRAT 3, sigue siendo GIRAT 3. Otra paciente que consulta por dolor en la fosa ilíaca izquierda, afebril, con un flujo vaginal escaso. Con esta paciente consultó, se evaluaba por el ginecólogo y presenta dolor en la región anexial izquierda a la movilización uterina, anexo izquierdo engrosado y sensible. Y estos son los hallazgos ecográficos de esa paciente. Ustedes pueden ver el anexo izquierdo con el ovario y anexo al ovario, a la periferia del ovario, esta imagen, esta estructura alargada, las perlitas, contenido grumoso, denso. Acá se ve un trozo de parénquima uterino. Vean la imagen acá, la misma, medida en sus 3 dimensiones. Fíjense que el volumen no era muy importante, 2.4 centímetros cúbicos. Sí había dolor cuando se realizaba el tacto con el transductor transvaginal en en esta zona. Se planteó entonces, por lo tanto se planteó el diagnóstico de una salpingitis izquierda. La paciente fue tratada y acude 2 meses después a un control ecográfico. Acá está la imagen del anexo en 2 dimensiones. Ustedes pueden ver esta estructura alargada acá, con este tabique incompleto. Acá el corte transversal de esta estructura. Ven ustedes el volumen, acuérdense que tenía 2 centímetros cúbicos. Acá ya el volumen es de 46 centímetros cúbicos. Y acá una imagen quística simple en el ovario izquierdo. La imagen 3 dimensiones de esta estructura. Fíjense ustedes cómo se ve claramente este tabique incompleto acá y las paredes o algunos engrosamientos en la pared, pero que no son áreas sólidas. Nuevamente, de un piosalpin se transforma en muy poco tiempo, 2 meses, en un hidrosalpin con un aumento importante del volumen de la trompa, de 2 centímetros cúbicos a 46 centímetros. Este es un video de una paciente que fue derivada también por un tumor anexial, pero fíjense ustedes acá esta estructura alargada con un volumen de 170 centímetros cúbicos aproximadamente. Y acá se observa un tabique incompleto. Este es el anexo contralateral, pero acá me interesa que ustedes vean esto. Fíjense usted acá cómo este contenido brumoso, muy denso, se moviliza al presionar con el transductor, pero más que en el momento de presionar con el transductor, sino que cuando se retira un poco el transductor desde esta zona, al retirar un poquito el transductor desde la vagina. Nuevamente, me interesa que vean este efecto, que es esta maniobra, que es muy importante para definir claramente, en este caso, un piosalpin importante, 170 centímetros cúbicos. Fíjense acá. Yo estoy aquí. Pero mire, acá nuevamente se hace un zoom. Miren cómo se movilizan
este contenido líquido, grumoso, denso, o esa estructura tubular con un tabique incompleto. Miren. Otra paciente, otro caso clínico de 35 años que consultó por un dolor agudo en hipogastrio y en fosa ilíaca izquierda. Se solicita una evaluación ecográfica y esta es la ecografía, pero fíjense ustedes, acá se observa esta estructura quística con ecorefringencias lineales, finas, anárquicas, sin ninguna estructura, y adherido a esta imagen quística, esta otra, también imagen quística pero alargada, con un tabique acá incompleto. Y la imagen tridimensional de este anexo, acá está esta estructura quística, con esta otra, esta segunda acá, adherida a la anterior, alargada, tabiques incompleto. Esta paciente, su dolor, su molestia fue que había ovulado, y esto es un cuerpo lúteo hemorrágico reciente, GIRAT2, pero se produce el hallazgo, la presencia de esta otra segunda estructura quística que se interpreta como un hidrosalpinx GIRAT3. En la misma paciente, entonces, dos imágenes que son diferentes. Aquí pasamos a otro tema. Ustedes pueden ver acá una estructura quística de gran volumen, 112 centímetros cúbicos, con un área sólida de aspecto graso y un área quística, contenido grumoso. Acá se logró visualizar el área quística de la misma paciente. Ustedes pueden ver acá esta estructura con estas ecorefringencias lineales, finas, sin área sólida en este caso, contenido grumoso denso. Se planteó el diagnóstico entonces de un teratoma maduro GIRAT3. Otro caso clínico, ustedes pueden ver esta es una paciente joven que acude por primera vez a un control ecográfico y ustedes pueden ver este hallazgo que es en el anexo, en el ovario derecho. Se observa esta imagen quística. Aquí se pierde un poquito el límite, con áreas sólidas de aspecto graso, mezcladas con áreas líquidas de contenido denso, grumoso denso, y estas ecorefringencias finas en paralelo. Lo mismo acá, el mismo ovario. Aquí se pierde el límite de esta imagen quística. Pero también sirve para ver que no hay flujo y la presencia de parte de estructura ovárica, de parénquima ovárico normal, con algunos folículos acá en la periferia, lo mismo en esta zona. Teratoma ovárico GIRAT3. Otra paciente, otro caso, ustedes pueden ver acá esta imagen que parece principalmente sólida, pero no lo es. Vamos a ver otra imagen. Acá un área quística, contenido grumoso muy denso, con áreas sólidas, y acá una sombra acústica,
muy pequeña, volumen 200 centímetros cúbicos. La misma imagen, pero vía abdominal. Aquí pueden ver claramente, se distingue claramente, ¿cierto?, la área sólida, perdón, quística, grumosa densa y con un área sólida de aspecto graso. Teratoma ovárico. Siempre es recomendable evaluar estas imágenes por vía transvaginal y también por vía abdominal porque ayuda mucho a aclarar de qué se trata. Este es un caso interesante. Se trata de una paciente que acude a un control de 71 años, que acude a un control rutinario ecográfico. El examen se realiza vía abdominal porque la paciente no había tenido nunca actividad sexual. Y lo más importante es que refiere que todos sus controles previos habían sido normales y nunca se había encontrado una imagen patológica o que se informara como algo anormal. Como les digo, esta evaluación se realiza vía transabdominal y ustedes pueden ver en la región anexial derecha esta imagen quística que se ve bastante bien delimitada en esta zona. Acá se pierde un poco el límite, con un área líquida, grumosa, densa y un área sólida de aspecto graso. No se obtuvo vascularización al Power Doppler, vean ustedes el PRF, pero también consideran que estamos evaluando a la paciente por vía transabdominal. El volumen de esta imagen es de 75 centímetros cúbicos. El médico tratante con este informe, primero que la ecografía se planteó el diagnóstico de un posible teratoma ovárico derecho. Se informa como un teratoma y el médico tratante solicita una resonancia nuclear magnética que confirma la posibilidad diagnóstica de un teratoma. GIRAT 3. Otro caso, este es una paciente joven que acude a un control ecográfico, se encuentra con una imagen en el ovario derecho, ya característica de un teratoma, imagen quística, contenido grumoso muy denso en su porción líquida, con áreas sólidas de aspecto graso, algunas sombras acústicas acá. Y parénquima ovárico en la periferia normal con algunos folículos en esta zona. Volumen 24 centímetros cúbicos. El ovario contralateral, la misma paciente, con otra imagen mucho más densa, mucho más, con una porción sólida un poco más importante, también sin vascularización al Doppler color, con un área de parénquima ovárico de aspecto normal, pero su volumen es mucho menor, de 4 centímetros cúbicos. Por lo tanto, se planteó el diagnóstico de imágenes ováricas bilaterales sugerentes de teratomas, GIRAT 3. Esta es una paciente de 45 años que fue enviada por un control de un quiste ovárico. Y fíjense ustedes estas imágenes. Efectivamente es un quiste ovárico, pero ustedes pueden ver el contenido grumoso muy denso con estas ecorefingencias lineales en paralelo, con algún grado de estructura, sin flujo al Power Doppler, límites poco precisos, difícil de definir los límites, y su volumen 170 centímetros cúbicos. Se planteó el diagnóstico entonces de un teratoma. Otro caso clínico.
paciente de 42 años, usuaria de un dispositivo intrauterino. Acá está el anexo derecho, ovario sólido, de aspecto normal, volumen 3 centímetros cúbicos. Ustedes pueden ver acá que empieza a aparecer una imagen quística que resultó ser esta. Es una imagen quística alargada, con tabiques incompletos, contenido grumoso, denso, sensible al tacto con el transductor transvaginal. Volumen de esta imagen alargada quística de 13 centímetros cúbicos. Pio Salpins del derecho, Girard 3. La misma paciente, pero evaluando el anexo izquierdo, aquí podemos ver ovario con esta imagen quística, acá límites poco precisos, proyecta sombra acústica, área sólida, no de aspecto graso. Algo de parénquima ovárico aquí normal. Volumen de esta imagen quística ovárica izquierda de 39 centímetros cúbicos. Pero la misma paciente se planteó entonces el diagnóstico de un teratoma. La misma paciente y el mismo anexo izquierdo ahora, usted puede ver que alrededor, en la periferia del ovario, está esta estructura quística alargada, tubular, tortuosa, tabiques incompletos, contenido grumoso denso, sensible al tacto con el transductor transvaginal. Pio Salpins izquierdo. O sea, en una misma paciente tenemos un Pio Salpin bilateral, acá está el anexo derecho, el anexo izquierdo, y además un teratoma maduro en uno de sus ovarios, en este caso el ovario izquierdo. Otro caso, también una mujer joven que acude a un control ecográfico. Ven ustedes el ovario de gran volumen, pero ocupado su parénquima principalmente por esta imagen de límites poco precisos. Aquí algo se logró visualizar su límite con área sólida de aspecto graso. Contenido líquido, grumoso, denso. Pero fíjese usted el ovario contralateral, acá estamos hablando del ovario derecho, izquierdo, perdón, que es este, y fíjese el ovario derecho, de aspecto micropoliquístico, de aspecto poliquístico, perdón, más de 10 folículos en esta sección, volumen del ovario 17 centímetros cúbicos. Imagen ovárica izquierda, sugerente de teratoma, Girard 3, ovario derecho de aspecto poliquístico y aumentado de volumen, Girard 2. Esto sirve para lo que también les planteé cuando me refería al ovario poliquístico, es que muchas veces el diagnóstico se hace, o cuando, perdón, existe la presencia de alguna imagen, en este caso un teratoma, un quiste, un folículo, cuerpo lúteo, etc., hay que apreciar el ovario contralateral para hacer el diagnóstico de ovario poliquístico. Otro caso clínico. Paciente de 61 años, control rutinario, punto de vista ecográfico, refirió controles ecográficos previos normales. Y fíjense ustedes cuál es el hallazgo en esta paciente. Una imagen quística, acá, un contenido grumoso muy denso, esta ecorefringencia fina en paralelo, volumen 122 centímetros cúbicos, sin flujo al Power Doppler, fíjese usted el PRF muy bajo, 0.3. Y acá, para mostrarle la misma paciente, el mismo caso, por vía abdominal.
perfectamente se puede confundir con el intestino y pasar por alto el diagnóstico de un teratoma ovárico. Voy a pasar a otro tema, a otra situación, que es el endometrioma. Ustedes pueden ver una imagen quística, volumen de 76 centímetros cúbicos, contenido grumoso muy denso, con pequeñas áreas, aquí áreas quísticas, ecorefringentes, depósitos de colesterol en las paredes del endometrioma. Acá un caso similar, pero el contenido ya también es grumoso muy denso, pero menor densidad que el anterior. Y acá, para mostrarle, destacarle estas áreas sólidas, ecorefringentes, no tenían flujo al doble color, que son depósitos de colesterol en las paredes del quiste endometriósico. Endometrioma ovárico, en este caso izquierdo, GIRAT 3. 42 años, una paciente de 42 años, una infertilidad primaria de 3 años, acudió por una segunda opinión por una lesión anexial derecha, que fue considerada como en un principio sospechosa de un cáncer ovárico. Y fíjense ustedes esta gran masa, gran imagen quística de 1000 centímetros cúbicos, contenido grumoso muy denso, aquí unos tabiques, pero esto que pudo haberse considerado como una área sólida, la verdad es que no lo era solamente contenido líquido, un volumen muy importante, 1000 centímetros cúbicos. Se informó entonces con una imagen quística, tabicada, contenido grumoso denso, y se informa como sugerente de un endometrioma y se clasifica como GIRAT A, principalmente por el volumen de la lesión. En el anexo izquierdo presentaba una imagen similar, pero de menor volumen, 55 centímetros cúbicos. Imagen quística tabicada, anexial izquierda, volumen 55 centímetros cúbicos, contenido grumoso denso, sugerente de un endometrioma GIRAT 3. Esta paciente se realizó resonancia nuclear magnética que confirma la posibilidad que estas imágenes, estas importantes imágenes, sean endometriósicas, de origen endometriósico. La paciente no fue intervenida acá en Chile, fue intervenida en otro país, en Latinoamérica, en Sudamérica, y acá les muestro un examen previo que también se realizó en nuestro grupo, vía abdominal, y acá el informe anatomopatológico de este caso. Se reciben 3 muestras de líquido peritoneal, una muestra que es informada como ovario derecho y una muestra informada como ovario izquierdo. Ustedes pueden ver acá que son fragmentos de la cápsula, muy pequeños inclusive, describen el aspecto, lo miden, y de ambos ovarios, de ambas cápsulas, ¿cierto? Y el diagnóstico anatomopatológico, negativo para células cancerosas, células atípicas o malignas, pero ambos cápsulas se informan como quiste endometrioide ovárico. Además, un cuerpo lúteo hemorrágico en el ovario derecho, sin signo de procesos malignos. El ovario izquierdo, igual, un quiste endometriósico benigno.
Otro caso, ustedes pueden ver acá una imagen quística en la anexial izquierda, contenido grumoso muy denso, de 300 centímetros cúbicos. En el anexo derecho, esta otra imagen también quística, con algunos tabiques acá, contenido grumoso, pero de menor densidad. Ustedes pueden ver aquí parénquima uterino, y acá nuevamente en una imagen el anexo izquierdo, anexo derecho, que su volumen era mucho mayor, 360 centímetros cúbicos, y el ovario, y ambas imágenes quísticas adheridas entre sí y adheridas al parénquima uterino. Endometriomas bilaterales. Este otro caso que llamó la atención, esta imagen alargada, contenido grumoso bastante denso, pero no tenía dolor al tacto con el transductor transvaginal. Volumen 40 centímetros, 38 centímetros cúbicos. Y acá pueden ver la imagen en tres dimensiones, alargada, tabique nuevamente incompleto. Esto se interpretó como un hematosalpinx, el mismo caso, hematosalpinx, secundario a una endometriosis. La misma paciente, fíjense ustedes acá, esta imagen, contenido grumoso muy denso, y aquí posibles áreas sólidas. Aquí también quizás se podría interpretar como un área sólida. Volumen 47 centímetros cúbicos. Pero al realizar la imagen tridimensional, fíjese usted lo que se pudo haber interpretado como, o lo que se puede interpretar como un área sólida, es un tabique, un pliegue de la pared, de la trompa. Otro pliegue acá, etc. Un hematosalpinx, probablemente secundario a una endometriosis. Otro caso, también en el anexo izquierdo, ovario con una imagen quística grumosa muy densa, y en la periferia esta imagen quística alargada, tabique incompleto, que se interpretó como un hidrosalpinx, probablemente secundario a la endometriosis ovárica. Acá la imagen tridimensional del hidrosalpinx con este tabique incompleto acá, la trompa girada en su eje. Otro caso clínico, pueden ver ustedes acá ovario de aspecto normal con algunos folículos, volumen 7.6 centímetros cúbicos. Y aquí comienza a visualizarse esta imagen que impresiona adherida al parénquima ovárico, una imagen quística, grumosa, densa, que resultó ser esta, de gran volumen, 200 centímetros cúbicos, contenido grumoso muy denso, con algunas pequeñas áreas sólidas aquí en la pared, que son depósitos de colesterol en la cápsula de este quiste. Por lo tanto, se planteó el diagnóstico de un endometrioma Girard 3. El tema es que esta paciente acudió a una evaluación de primer trimestre, un screening 11-14. Ustedes pueden ver partes fetales acá, estructuras fetales, el cuello uterino y parte de la estructura quística descrita recientemente. O sea, tenemos un embarazo con un endometrioma, Girard 3.
aprovechando este caso clínico, es que me voy a referir a los cambios ecográficos del endometrioma ovárico durante el embarazo. Esto es súper importante, es relevante que lo tengan siempre presente en esta situación. En el primer trimestre aparecen papilas redondeadas, lisas y bien vascularizadas. En el segundo trimestre, estas papilas aumentan su tamaño y su vascularización. Y aquí les muestro nuevamente el video que presentó el doctor Amor, que ustedes pueden ver estas papilas bien vascularizadas que en esa oportunidad fueron interpretadas como una imagen sospechosa de un cáncer ovárico y se interpretó así y se informó de esa manera como un GIRA5. Imágenes sólidas con patrón de abundante vascularización y de baja resistencia. Se informó como un posible tumor borderline GIRA3. Resultó que esta paciente fue operada y el diagnóstico anatomopatológico, una desidualización importante en ambos ovarios. Esto es bueno que la incorporen a su información, a su mente, y lo tengan siempre presente. En el tercer trimestre hay una contracción de las papilas y en el posparto las papilas desaparecen. Vuelvo a insistir que es muy importante evaluar e informar ovarios en el primer trimestre, especialmente en el primer trimestre. Y cuando se tiene el antecedente previo a la concepción de un endometrioma, tengan presente estos cambios ecográficos de los endometriomas ováricos, porque pueden llevar, mediante la información entregada desde la ecografía, a tomar decisiones erradas. También estos cambios, tengan presente que también se presentan en los focos endometriósicos fuera del ovario. Por lo tanto, insisto, tengan presente estos cambios que ya están bien descritos en la literatura. Otro caso clínico. Paciente de 23 años, sin actividad sexual, por lo que se utiliza la vía transabdominal y fue derivada para una segunda opinión por un posible cáncer ovárico. Y ustedes pueden ver el útero, la vejiga, el útero, y acá se empieza a visualizar esta imagen en el fondo, adherida al fondo uterino aparentemente. Acá pueden ver la misma imagen. Fíjense ustedes, una imagen quística, contenido grumoso, moderadamente denso, pero con estas áreas sólidas y su volumen 2.900 centímetros cúbicos. Por esta vía, la vía abdominal, no se visualizó flujo en estas áreas sólidas. Y acá está el informe, una foto del informe que se emitió en esa oportunidad. Bueno, también existían algunos focos en la pared posterior del útero que se interpretaron como focos endometriósicos.
Y acá está la descripción del anexo derecho. Se dice, por sobre el cuerpo uterino, entonces, se observa esta gran imagen quística con contenido grumoso denso, áreas sólidas no grasas, que no se pesquisa flujo al Doppler color. Por lo tanto, se informó como un tumor abdominopelviano, probable origen ovárico derecho, sugerente de un endometrioma. Y se informa, se clasifica, según Girard, como 4B. ¿Por qué 4B? Por su gran volumen y este volumen sobre 500 centímetros cúbicos y estas áreas sólidas. Ese son los fundamentos que después más adelante en clases sucesivas se van a referir en extenso, por lo cual se clasifica como Girard 4B. Además, un dato muy importante, esta paciente estaba cursando con una anemia progresiva, un CA-125 elevado. El médico tratante solicita una resonancia nuclear magnética que plantea el diagnóstico de una imagen quística anexial derecha, sugerente de un endometrioma, y las lesiones retrouterinas, sugerente de una endometriosis profunda. Acá ustedes pueden ver el video de esta ecografía, de esta evaluación ecográfica. La vejiga, el útero, y acá el útero, acá empieza a aparecer esta imagen quística con áreas sólidas, no grasas, contenido líquido grumoso denso. Se aplica Doppler, no se obtiene señal vascular en estas áreas sólidas. Recuerden el volumen, 2.900 centímetros cúbicos. Acá está. Nuevamente, buscando vascularización en esta área sólida, la que no se encontró. Fíjese usted el PRF muy bajo, pero estamos utilizando la vía abdominal y esta paciente no aceptó la evaluación por la vía transrectal. Con todos estos antecedentes, prácticamente 2 meses después ingresa al pabellón, el cirujano me invita a mí a participar en esta cirugía y lo primero que nos llamó la atención en esa oportunidad fue, fíjense ustedes, el volumen importante. Esto había progresado en forma relevante desde la evaluación ecográfica hasta que ingresa al pabellón. La masa estaba ya por sobre el nivel del ombligo. Y aquí ustedes pueden ver, se hizo una mini laparotomía, aquí está el anillo de Pelosi, acá está el cirujano aplicando una sutura que rompe la cápsula, un orificio muy pequeño, pero que permite la visualización que aparece este líquido de aspecto achocolatado. Estas suturas fueron colocadas en la cápsula para fijar ahí la cánula de la aspiración. La idea fue aspirar el contenido de este quiste y después ir a la extirpación de las cápsulas. Acá pueden ver ustedes parte de la cápsula para que vean el tamaño comparado con una mano del cirujano. Esto es parte de la cápsula, no es toda la cápsula. Y esto fue lo que más nos llamó la atención. El gran volumen de 2.900 centímetros cúbicos a 3.500 centímetros cúbicos. Esto quizás es lo que explica la anemia progresiva que estaba teniendo la paciente
en la evolución de su caso. Y acá está el informe anatomopatológico. Fíjense que solamente la cápsula pesaba 200 gramos. Y aquí llamó la atención, ¿cierto?, que la cara interna, erosionada y hemorrágica. La muestra de citología peritoneal negativa para células neoplásicas. Y el examen histológico de la cápsula reveló, dice, la cara interna está tapizada por mucosa endometrial ectópica extensamente erosionada, con focos de hemorragia estromal reciente y antigua. Y la conclusión es un quiste endometriósico gigante con signos de hemorragia estromal reciente y antigua. Voy a insistir que probablemente eso explica la anemia progresiva con la cual estaba evolucionando esta paciente. La misma paciente, un control 2 meses después de la cirugía. Aquí se logró visualizar el ovario, ambos ovarios de aspecto micropoliquístico, uno de 20 centímetros cúbicos, el otro de 12 centímetros cúbicos. Ovario poliquístico, aumentados de volumen, y acá una imagen quística retrouterina, probablemente foco de endometriosis profunda. Y con este caso termina mi presentación en este taller. Muchas gracias.